En el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue inaugurada la exposición de afiches La vida política y cultural de los 70, 80 y 90. Esta exhibición, que consta de 68 afiches, provienen de diversas colecciones privadas, muchos de ellos guardados durante años y que narran el contexto político y cultural que se vivió durante esas décadas en las que, según artistas nacionales, se sentaron las bases del arte hondureño. Aparte de la limitante tecnológica que existía, estamos hablando de la mayoría de ellos hechos en tipografía, hechos en serigrafía y unos cuantos hechos en una incipiente industria offset, que era la de los 70 y los 80, pues también estaba la represión política que impedía que fuera muy libre o muy creativo este tipo de ocupación. Pero aún así, si miramos la muestra en su conjunto, pues hay verdaderas obras de arte, verdaderos pedazos de la historia visual de nuestro país, no solamente artística, en la parte de arte gráfica, sino que también en la parte de política, en la parte de historia de nuestra sociedad, que rescatamos cuando traemos de vuelta estos afiches después de 30, 40 años de haber sido producidos. La mayor parte de estas cosas representan espectáculos y representan sitios donde estuvimos. Hay un hálito de nostalgia recorriendo esta exposición por todos lados, porque no solo tienen la belleza física de esa época, sino que tienen también, es una historia. Si los juntamos como un puzzle, es la historia no oficial del arte y de la literatura y de la cultura. Es la nostalgia, porque la verdad, la mayor parte de las cosas que aquí las vivimos en carne propia. Y conocimos cada etapa, por muy terrible que fuera, como la de los desaparecidos, ese muchacho que está ahí en ese afiche, no sería recordado si no fuera por ese afiche. Ese muchacho que mataron, las campañas en contra de la violencia de género que se iniciaron en esos decenios, no se sabrían de esas campañas si no tuviéramos afiches como este. Es increíble cómo la historia puede ser contada por un solo afiche, un capítulo de la historia no oficial. Durante la apertura de esta muestra gráfica, se desarrolló un conversatorio en el que se habló sobre el teatro y la política en los años 70, 80 y 90, el teatro universitario en los 70, los hitos culturales en Honduras y la gráfica política de la década de los 80. El teatro estaba fuertemente ligado al pensamiento ideológico y político. Cada quien estaba en su burbuja y creía que su burbuja era la mejor de todas. Y evidentemente la efervescencia de la actividad política hacía que hiciésemos un teatro políticamente arriesgado, y también buscábamos que fuese estéticamente propositivo. Y aunado a eso, no había, digamos, todavía una visión profesional en el sentido de hacer buen teatro, sí, pero no vivir del teatro. Fue lo que nosotros nos propusimos, ser gente de teatro, pero de manera profesional, y no caer en lo que en ese momento las generaciones anteriores habían hecho, que es tener una profesión como ser abogado, como ser médicos u otras, y en sus ratos libres hacer teatro. Difíciles si lo miramos desde esta óptica, pero muy formativas y clarificadoras y muy esperanzadoras y felices para los que lo vivimos. Es decir, que nosotros no nos dábamos cuenta a ciencia cierta de los peligros que corríamos cuando realizábamos ese teatro contestatario, político y directo. Realmente lo hacíamos con la convicción que tenía todo ser político de tener, ¿verdad?, una posición coherente con lo que estaba pasando en el país. Entonces lo hicimos de una manera muy feliz, ¿verdad?, muy activa, y sin pensar en las consecuencias de los actos que nos podían llevar a hacer ese tipo de actividades. Era una actividad prácticamente sin ánimo de lucro, nadie ganaba nada, éramos hijos de mamá y papá, que nos permitía precisamente hacer actividades extra. Yo era un estudiante primero en el Central Vicente Cáceres y después un estudiante universitario, ¿verdad? Era un estudiante de economía y filosofía en la universidad. Y en mi actividad, ¿verdad?, política, pues yo utilizaba el teatro como una herramienta política y lo hacíamos de una manera intensa y feliz. Autoridades del Centro de Arte y Cultura hicieron una cordial invitación a la ciudadanía para que puedan apreciar esta exposición de históricos afiches, misma que estará abierta al público hasta el mes de enero del próximo año. Milton Cruz, UTV.